Para comentar estas noticias tenemos dos excelentes invitados el día de hoy. Está Miguel Santillana, economista. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Y el congresista Javier Velázquez Quezquén. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, Javier, quizá a ti te corresponde la primera intervención, contarnos un poco cómo se produjo la reunión, cuál fue el tono, cuál fue la actitud. Sabemos que fue por voto dirimente la elección de Víctor Andrés García Belaúnde del congresista Wong, que era el que está encargado de instalar el grupo de trabajo. Pero ¿hubo un buen ánimo, una buena disposición? Por supuesto. Primero diré que es absolutamente válido y democrático la forma como se eligió el día de hoy. La posición nuestra, a pesar de que reconozco a Víctor Andrés García Belaúnde, un parlamentario de experiencia, que no tiene ninguna observación de carácter moral y que yo he trabajado con él en la subcomisión de acusaciones constitucionales y no solamente lo ha hecho bien, sino lo ha hecho eficazmente, ¿no? Pero el tema era un tema de principio. Yo he venido sosteniendo la posición de la oposición en el sentido de que quien debería presidir la comisión era la oposición. De tal manera que surgió la candidatura alterna de Cecilia Tayit y tanto el fujimorismo como nosotros votamos por Cecilia Tayit. El voto que dirimió fue el congresista Wong a favor de Víctor Andrés. Pasada esta elección, creo que lo primero que tenemos que hacer es ponernos a trabajar en función de los objetivos muy claros que se tiene que tratar esta comisión. ¿Quién dio la orden? ¿Para qué se dio la orden? ¿Y qué había en los inmuebles que se protegían? Por eso es que yo quiero decir que la primera reflexión que hago a la luz de los desatinos y que hemos visto en la mega comisión que investiga Alan García, primero lo que tenemos que hacer es hacer un protocolo de la investigación. O sea, si vamos a invitar a López Meneses, si invitamos la otra semana a Cecilia Valenzuela y luego a López Meneses, ¿qué le vamos a preguntar? Lo primero que hay que hacer es recopilar información. Hay valiosa información en el Ministerio Público, en el Ministerio del Interior, en la Fiscalía. Entonces, me parece bien que el presidente haya anunciado de que se va a invitar a la periodista que hizo la denuncia, pero yo creo que a partir de ahí debemos construir las hipótesis de trabajo y acopiar toda la información necesaria. No me parece, modestamente de experiencia, que inmediatamente después invitemos al señor López Meneses, que a final de cuentas creo que hay que establecer un protocolo. Vamos a conversar el día miércoles. Hemos acordado reunirnos 2 o 3 veces a la semana en enero y febrero y se piensa alcanzar un informe preliminar a fines de marzo, ¿no? De tal manera que creo, al margen de esta disputa democrática, válida, legítima, Víctor Andrés hoy día preside el grupo de trabajo y le hemos ofrecido toda nuestra colaboración para que esta investigación sea un signo distintivo de lo que vemos en la mega comisión. El único riesgo es efectivamente que se pretenda jugar para las galerías en el proceso investigatorio, porque citar a Cecilia Valenzuela, en fin, me parece casi natural, pero lo que tuvo que decir ya lo dijo por escrito y de ahí partió toda esta historia. Entonces, ¿qué más puede decir? Hay algo además que hoy día por lo solemne y protocolar de la instalación no lo dije, pero lo primero también que tenemos que identificar quiénes son invitados y quiénes son investigados, a los efectos de no violar el debido proceso. Todos esos protocolos se tienen que cumplir. El Parlamento no es una isla exenta del control constitucional y creo que el debido proceso es el que debe ser la norma orientadora del trabajo de esta comisión, ¿no? Bueno, si eso fue el caballito de batalla de quienes defienden a Alan García, el no cumplimiento del debido proceso, y lo que ha manifestado también Jorge Castillo, que ante la posibilidad de una denuncia, él también quiere el debido proceso, puesto que se le citó, se le preguntó de cualquier otra cosa y ahora se le denuncia por otro tema. Pero, a ver, yo creo que tienes que invitar no solamente a Cecilia Valenzuela, sino al equipo que estuvo en el campo. Otro aporte que ha hecho Cecilia Valenzuela esta semana es el cruce de los teléfonos. O sea, el teléfono del cual se dice que el señor Cueto hacía las llamadas, resulta que es una caja de Pandora donde encuentras otras personas, otras personalidades, que Cecilia ya ha hecho un seguimiento y resulta que desde ese teléfono se llama a una señorita por el día de su cumpleaños y se ha jalado la pita por ahí y se descubre que quien llamó para saludar por el día de cumpleaños es un compañero del colegio de la señorita, que resulta ser protección de López Meneses. Y de ese teléfono han empezado a jalar otras cosas. Entonces, no solamente lo que ya entregó Cecilia Valenzuela, sino lo que ha estado investigando su equipo de trabajo. Entonces, como te digo, esta información, tengo entendido que Cecilia lo ha entregado a la Fiscalía, todos los videos que pudieron grabar
puesto que es un canal chico, no han podido hacer vigilancia 24 horas de esa casa, puesto que tienen 2 o 3 reporteros para ese programa. Entonces, habría que preguntarle a los reporteros y además toda esta investigación de cruce de información del teléfono desde el cual se dice que Cueto pedía la protección para esa casa. ¿Tienen alguna idea de qué otro tipo de datos les puede servir? Por ejemplo, ¿van a tener acceso a todas las llamadas que se hicieron desde ese celular? Digamos, como comisión investigadora, ¿hasta dónde pueden llegar y qué tipo de información pueden pedir? Primero diré que, por la modesta experiencia que tengo, lo primero es que construir las hipótesis de trabajo. O sea, ¿para qué se dio la orden? El presidente Humala ha dicho de que este es un mero acto de corrupción acotado a 4 generales y 6 coroneles que cobraban por dar protección policial. Esa es la hipótesis que lanzó el señor Humala. Hay otra, que es la que genera una gran preocupación y que tiene también que hurgarse sobre ello, es el hecho de que se habría construido un sistema paralelo de inteligencia ilegal para perseguir, para interceptar telefónicamente, hacer reglaje a adversarios del régimen. El periodista Rospigliosi ha dado un importante aporte sobre esto. Si a esto sumamos el hecho de que el señor Vega, que ha sido viceministro de Orden Interno, que estaba a cargo de la inteligencia estratégica y táctica de la Policía Nacional, ha sido desplazado al Ministerio de Defensa, y manejaba 10 veces más del presupuesto de inteligencia. Entonces, creo, yo repito, de que en base a estas hipótesis de trabajo, nosotros tenemos que comenzar a recopilar información. No hay que olvidar que la investigación en la policía es de carácter disciplinario, que la investigación en el Ministerio Público es de carácter penal. Y obviamente la investigación que va a hacer el Parlamento es de carácter político. De tal manera que cada uno tenemos nuestras funciones y, como bien lo ha dicho Guido, por lo menos, te digo, vamos a intentar a buscar que no haya filtración de informes preliminares, de borradores, adelantar juicio, que descalifique esta comisión, ¿no? La verdad es que eso no lo va, y ahí estaremos nosotros. Por eso es que vamos a pedir que se apruebe un plan de trabajo y que sepamos claramente pero qué es lo que se va a hacer, pero además no hay que olvidar que está de por medio el prestigio de 2 instituciones tutelares del país, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Entonces hay información muy sensible que la comisión, a la que la comisión va a tener acceso, y obviamente que quienes integramos esa comisión tenemos que guardar la reserva necesaria para... Creo que esta comisión, conociendo a Víctor Andrés García Belaúnde, va a ser el signo distintivo de la nueva comisión. Además son solo 7 miembros, representantes cada uno de una fuerza política. No es tan fácil como en otro tipo de comisión que las cosas se vayan por la libre, ¿no? Así es, exactamente. Ahora, mi pregunta es, usted ha sido premier del gobierno pasado. El gobierno pasado tuvimos el caso de los petroaudios y cayó BTR. Usted me va a decir, como ex premier y parlamentario, de que usted cree que solamente BTR es la empresa que chuponea en el Perú. Por supuesto que no. Entonces... Pero yo he sido presidente del Consejo de Ministros, en efecto. No tenía a mi cargo los servicios de inteligencia de la Policía Nacional, de los institutos armados. Pero ahora se está dando una paradoja. El único gobierno que pudo poner tras la cárcel a los chuponeadores ilegales ha sido el gobierno de Alan García. Ahora resulta que la megacomisión aparece como abogado de la señora Yanotti y de Ponce Feijó, porque en su informe que han filtrado a los medios este fin de semana para bajar la noticia de la Comisión López Meneses, le imputan a Alan García ser parte de una organización delictiva, criminal, conjuntamente con ministros de Estado, con Jorge Castillo, con Miguel Hidalgo, por haber actuado con la responsabilidad que tiene un gobierno de detectar quiénes son los que realizan estas interceptaciones telefónicas. Que hay otras empresas que se dedican a esta actividad ilegal, eso se escucha, se conoce. Ojalá que a propósito de estas facultades que tenemos podamos poner en evidencia este tipo de actividades que son reprobadas en un sistema democrático, ¿no? Ahora, a mí este enroque que ha habido esta semana y que ha pasado bastante por debajo del radar me preocupa. O sea, si era un problema de 6 policías corruptos, como usted ha dicho, ¿por qué sacaron al asesor Villafuerte? Así es. Y resulta que ahora el asesor Villafuerte es el jefe de contrainteligencia. Entonces, ¿por qué le quitaron ese puesto de confianza junto al presidente de la República para ponerlo en la DINI?
Eso yo no lo entiendo. ¿Y por qué se da este enroque de viceministro a viceministro? Eso... Bueno, hay demasiadas cosas por explicar porque además el comportamiento del gobierno ha sido bastante errático, ¿no? Ha tomado decisiones... Es verdad que el presidente dijo que que él creía que se trataba de un caso de corrupción policial, pero es verdad, y lo ha dicho también el premier Villanueva, que hay que llegar con las investigaciones hasta donde hay que llegar. Hasta ahora se sabe que hay policías que que dieron órdenes que no debían y que no cumplieron con procedimientos y que mandaron resguardo donde no debían. Ya, podemos entender por el momento que esos son los únicos que tienen una actividad delictiva probada clara, ¿no? Pero no es ni remotamente ahí donde se agota. Y lo peor de todo es que los participantes, directos o indirectos, o más o menos involucrados en este asunto, se asume de plano que el señor Vega no tiene nada que ver cuando por lo menos responsabilidad política tenía que tener por ser viceministro, ¿no? Pero otra cosa que me preocupa más, y está en la portada de un diario el día de hoy, es que el presidente, al enterarse de esto, los llama basuras y que dice desconocer al señor López Meneses. Bueno, parece por todas las indicaciones que sí lo conoce. Entonces yo no entiendo esa actitud de que yo no lo conozco cuando por información que he compartido con Guido y que Guido también ha compartido conmigo, sabemos que se han juntado en lugares públicos y así han sido vistos por todo tipo de personas. Entonces, negar que lo conoces, tildarlo y adjetivar como han hecho, me parece muy raro, puesto que finalmente se conocen. Por otro lado, se sabe de la contribución que hubo en la campaña 2006. Esos 2 celulares y las 2 camionetas de Sirius llegaron al partido del señor hoy presidente a través de López Meneses, que estaba preso en San Jorge, y que este señor Ítalo Ponce, de la promoción militar del señor presidente, del hoy señor presidente, es enviado a la cárcel para hablar con el señor López Meneses. Entonces no puede decir que no lo conocen. Entonces, eso para mí es preocupante. O sea, sabemos quién es el personaje, cómo se gestó este señor que supuestamente estudiaba odontología y terminó pues de asesor de seguridad y ser parte del círculo íntimo del DOC. Entonces, por favor, ¿no? O sea, tampoco no podemos ser tan menuda sonsos. tarea la que les espera, y es una enorme responsabilidad frente al país hacer bien su trabajo y darlo a conocer de la manera más completa y más oportuna. Exactamente. Así que suerte en el trabajo, don Javier Velázquez, que tenemos que hacer una pausa, volvemos con más en las 5 de las 7. Este programa llega gracias a... ¿Y tú? ¿Cómo pasarás desapercibido si ganas el millón de soles de la cuenta premio BCP 4G LTE? Vuela. Prepárate para la revolución. Muy pronto, Movistar. Nancy y Raúl se llevaron los 20.000 soles semanales y no quieren que los reconozcan. Cuenta premio del BCP. En este mes debemos valorar la paz y ser generosos con los que menos tienen. RPP Noticias les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Giancarlo se ganó el millón de soles, pero no quiere que lo reconozcan. Gana tú también con la cuenta premio del BCP. Cuando tenemos un sueño, cerramos los ojos e imaginamos lo que queremos. Soñamos con la felicidad, con alcanzar el éxito. Soñamos porque así podemos ser libres. Cree en ti. Lo mejor está por pasar. Porque si amas tus sueños, aprende a vivir por ellos. Universidad de San Martín de Porres. Ama lo que haces. Aprende cómo. Examen de admisión Lima 26 de enero, Chiclayo 16 de febrero. Directo. Estamos llegando a la zona donde se han producido los disparos. ¿Qué pasó? ¿En qué parte están los delincuentes? Están dentro de la embajada. ¿Embajada de dónde? De Japón. Tuvimos la suerte en la radio de dar la primicia de la toma porque no se conocía qué es lo que había pasado, ni la magnitud de lo que había ocurrido. Yo, como militar, no era un rehén, sino era un preso. Pusieron micrófonos en las escobas, en los termos,
En todo lo que ingresaba con la Cruz Roja al principio metieron micrófonos. Fue una situación muy dura para los rehenes. Yo creo que fue una lección de solidaridad. O sea, entre ellos hubo una unidad muy grande. Y uno pasa por todas las etapas de un enfermo terminal, del susto, del temor, de la cólera, de la resignación, y al final lo que queríamos era que terminara. Terminó de una manera un poco dura, no hubiéramos querido que fuera así, pero se agotaron todos los caminos de la paz. Pero llegó un mensaje que decía: esto ya no es un ensayo, esto es una corrida real y hoy día los vamos a sacar. Se escuchó la primera gran bomba que reventó, que fue la del sótano, ¿no? Una tercera y violenta explosión que ha podido sentir en este momento, justo en el momento. Fueron días difíciles, pero hubo mucha fe. Cardenal Cipriano, RPP Noticias, 50 años, señal del futuro. Seguimos en las 5 de las 7 y ahora nos toca analizar un tema que en realidad debíamos haber dado esta noticia antes, ¿no? Porque las investigaciones con respecto al caso del congresista Michael Urtecho estaban bastante claras, creo que las pruebas son bastante evidentes y recién, digamos, se van a tomar las medidas necesarias y está a un paso de la destitución. ¿No se ha demorado demasiado este tema, Javier? No. No, a ver, porque el antejuicio, el procedimiento para los altos funcionarios comprendidos en el artículo 91 de la Constitución son dos: el antejuicio político y el juicio político. Al congresista Urtecho, la bancada de Acción Popular Frente Amplio lo ha denunciado por varios delitos. Uno de ellos es concusión y enriquecimiento ilícito, que es la materia que el día de hoy se ha aprobado en la comisión de la cual formamos parte algunos de nosotros en la subcomisión, y por concusión y apropiación ilícita para delinquir. Pero, perdón, enriquecimiento ilícito. Y el otro es el juicio político, o sea, por infracción a la Constitución, que es una denuncia planteada por el presidente de la Comisión de Ética, por el pastor Lai. En el caso del antejuicio hay que cumplir con los plazos. Ahí no podemos saltarnos los plazos. Por más evidencia que haya. No, además porque los términos que aprueba la subcomisión van a la comisión permanente. Si son refrendados, va al pleno, y si el pleno los aprueba, el último párrafo del artículo 100 establece que los términos de la denuncia constitucional, el fiscal y el juez no los pueden aumentar ni disminuir. O sea, tienen que haber proceso. Entonces tienen que darle la garantía del debido proceso. Urtecho pidió que se le diera un plazo ampliatorio para poder hacer su defensa, y se le tuvo que dar, nos acortó los plazos. De tal manera que en el caso de la concusión no había mayor debate porque él mismo ha reconocido la comisión del delito. Y en el caso del enriquecimiento ilícito ya será en materia jurisdiccional donde se hará un peritaje para establecer el enriquecimiento ilícito. En el tema de la infracción constitucional, que es el juicio político, también se ha aprobado ahora, va a haber un debate. Porque el informe tiene una carencia que no pude estar hoy día en el debate porque simultáneamente se instalaba la comisión permanente. Porque, si bien es cierto, el tribunal el año 2013 dijo que se podía hacer un juicio político a un alto funcionario sin necesidad de que la conducta esté tipificada en una ley. En el caso de Luz Salgado en 2006, el tribunal mejoró su posición y dijo que estas conductas son las pasibles de ser sancionadas por infracción a la Constitución. Pero el informe en nada ha recogido ya la nueva posición del tribunal referida a la sentencia Tineo Cabrera, que establece claramente que inclusive para los hechos de relevancia política, como son las infracciones de la Constitución, se requiere una tipificación. Se requiere una tipificación, recogiendo también el gran aporte del constitucionalista de Valentín Paniagua, el distinto Valentín Paniagua, que del 2001 estableció que no se podía de ninguna manera sancionar por infracción a la Constitución o a altos funcionarios si no, la conducta no estaba previamente calificada. Será una discusión, pero lo importante es que quiero decir que el presidente de la subcomisión ha actuado con mucha rapidez. A él se le encargó la instrucción del proceso y Patricia, eran los plazos mínimos. No podíamos de ninguna manera adelantar los plazos. Es como engorroso, pues, ¿no? Lo que pasa es que la ciudadanía se queda con la idea de, bueno, ya está todo claro. Pero antes del 15, ¿y sabes por qué hemos actuado acortado? Porque el presidente del Congreso, antes del 15, pretende llevar ya esto al Pleno, y creo que no va a tener mayor discusión y debate para proceder a tomar una decisión antes de irnos al receso, ¿no?
ya que sabe todo el procedimiento constitucional, yo como ciudadano tengo una pregunta. Al señor Chejade, al hermano, un juez lo ha mandado 4 años de cárcel. Y resulta que quien convocó a la reunión de la bruja de Cachiche es Omar Chejade. Entonces, ¿qué hacemos con Omar Chejade? Omar Chejade dice que no se le puede juzgar 2 veces por los mismos hechos. Tienes razón, y te lo explico por qué. Porque hay una confusión. En el proceso que se le siguió al hermano de Omar Chejade se hizo que él era el cómplice y Chejade era autor mentira. Al hermano de Chejade se le ha procesado como autor. Y segundo, es que nos guste o no, yo voté a favor de la acusación de Chejade, pero este es un procedimiento de acusación, ya está la cosa decidida, de acuerdo, y ese proceso ya no se puede revisar. Por más que sea mi adversario político, salvo que aparezcan nuevos elementos de juicio. No hay nuevos elementos. Y lo único que vemos son estas rivalidades internas del procurador Arbizú, que todos los días dice que pide que él se le investigue, pero no hay nuevos elementos. Entonces, yo creo que si nosotros, que somos investigados en la media comisión, invocamos el debido proceso, este es un tema decidido que recuerda lo decidió Yehudi Simón con su voto. Con su voto, claro. Entonces, este proceso ya terminó en el Congreso y yo no veo razón por la que se va la comisión. Pero digamos, al momento en que ustedes tomaron la decisión del tema Chejade en el Congreso, no se había terminado de triangular desde dónde se hicieron las llamadas al potado. Y eso sí aparece en el caso fiscal y sí aparece en la denuncia al hermano que ya lo han condenado. Entonces ahora sí tienes un nuevo elemento, que las llamadas sí se efectuaron, cosa que al momento que ustedes decidieron no se sabía. Ya, pero la única posibilidad de reabrir el antejuicio político en el Congreso tendría que ser por una solicitud del fiscal. Que la decisión judicial haya dispuesto que el fiscal, al existir nuevos elementos de juicio, nuevamente reinicie el proceso de solicitud. Hacerlo políticamente, de verdad que me parecería darle un sesgo de persecución política. Y yo creo que el Parlamento ya tomó una decisión. En todo caso, el fiscal de la Nación, que por mandato de la Constitución es el titular de la acción penal, debería, si cree que hay nuevos elementos, tomar cartas en el asunto. O sea, tenemos que esperar una nueva cena en la bruja de Cachiche. Parece que sí. Bueno, pero ¿qué piensas tú del tema Ortecho, Miguel? Bueno, para mí es realmente lamentable que una persona que aparece como un abanderado en el tema de los discapacitados esté involucrado en el comportamiento que él mismo ha confesado, ¿no? Eso es para mí penoso, y además que en el Congreso hayan desaparecido sillas de ruedas y cosas realmente bastante vergonzosos. Tristeza por un lado, y me parece muy vergonzoso, y creo que se le debe aplicar toda la ley, puesto que la imagen pública que dio, yo creo que nos engañó a todos. ¿Y cómo hacemos, Javier, para pasar, para, digamos, adelantarnos un poco y no estar siempre descubriendo estos tipos de delitos en el Congreso? ¿Cómo se mejora el sistema para que los congresistas no abusen de sus asesores? Algo que se discutió en el momento, todos nos escandalizamos y no se ha cambiado nada, ¿no? El 2006, a propósito del caso de Elsa Canchaya, Mercedes Cabanillas, que en ese entonces era presidente del Congreso, estableció un nuevo reglamento de trabajo. Se establecieron criterios ya para contratar el asesor 1 y el asesor 2 de los despachos parlamentarios. Ahora eran criterios de carácter profesional. Exactamente, sí. No eran criterios que pudieran evitar, como no ha evitado. Ahora, el tema, mira, mucho tiene que ver. Antes, el Congreso tenía, en la década de los 90, cuando dicen, antes el Parlamento era mejor, no tanto que digamos en transparencia. El 90, el tesorero del Congreso que manejaba era un parlamentario. Y nadie sabía cómo se llevaban las contabilidades del Parlamento. Ahora todo se conoce. Y yo creo que la única posibilidad de disipar tu preocupación, Patricia, es que se transparente en el portal del Congreso quiénes son los empleados de Javier Velázquez, qué hacen los empleados de Javier Velázquez. Y a raíz de eso, no creas, la vigilancia ciudadana y el control estricto que tienen los medios sobre nosotros, por lo menos los que tenemos más experiencia, hace que tratemos de que los empleados que trabajan para nosotros cumplan con los perfiles profesionales, cumplan con hacer su trabajo. Existe una idea que nadie ha querido escuchar mucho, que es que los congresistas no deberían tener asesores personales, deberían ser asesores de bancada, como sucede en otros congresos del mundo, Javier, tú lo sabes. Asesores de bancada, asesores de comisiones. Quizá el congresista, un asesor de confianza y una secretaría, pero no 6 personas, porque eso, claro, a todo el mundo le gusta tener 6 cargos que disponer, pero ahí hay que repensar
con toda honestidad y pensando en los intereses, ya no del país siquiera, sino del Congreso. ¿Cómo mejorar el trabajo del Congreso? Bueno, pues imagínate, la bancada del APRA, ¿cuántos congresistas tenía en el régimen anterior? 36. 36. Por 6, 18, 220 personas. 216. Imagínate cómo puedes tú seleccionar si esas 220 personas, en lugar de asesorar a 36 congresistas, asesoran a la bancada del Partido Aprista en el Congreso. ¿Y qué nivel y qué calidad puedes obtener? Yo creo que ese es un valioso aporte, Guido, en la medida en que también ataquemos la causa estructural que hay. Por ejemplo, este bendito procedimiento de que el reglamento del Congreso se sobrepone a la voluntad popular. Que para ser bancada, o sea, el pueblo te elige, al APRA lo elige 4. El pueblo ha querido que 4 apristas estén en el Congreso. Pero para poder presentar un proyecto de ley para cumplir con mi trabajo, el reglamento me dice que tengo que ser 6. O sea, no puede ser posible, el mundo al revés. Entonces, cada año se va creando una nueva bancada, y tú lo sabes porque has sido parlamentario, Guido. Se crea una nueva bancada, hay nuevas oficinas para esa bancada, asesor de la bancada. Y en realidad se promueve. Exactamente. Entonces, entramos 5 bancadas, terminamos 11. ¿Y qué coincidencia? Que una de las bancadas aparecen siempre el 26 de julio cuando se va a elegir la nueva mesa directiva. Entonces, hemos querido parar eso, hemos planteado una iniciativa para que solamente sean bancadas en el Congreso aquellos partidos o alianzas que llegan por el voto popular. Eso es lo que he venido reclamando a raíz de esta comisión, donde ahora ya no somos la 5ª bancada, sino somos la 8ª. La 8ª bancada como producto de estos hechos, en los que hay evidentemente posiciones muy de principios, como la de Lourdes Alcorta, Gaby Pérez Solar, Cecilia Taís, que abandonaron sus bancadas, obviamente, porque tenían razones justificadas. Pero esas excepciones no pueden ser la regla ahora, que hay 8 bancadas y terminaremos siendo 12. Y si tú lo multiplicas por los despachos de las que deben tener los coordinadores parlamentarios, es de verdad que el gasto corriente aumenta de Por mediamente. ejemplo, las comisiones, salud, educación, tienen asesores de comisión que no corresponden a ningún congresista en particular. Normalmente corresponden a la bancada que tiene la presidencia de esa comisión. Pero se han dado casos donde no hay ninguna vinculación, ni partidaria, ni personal, ni política, entre los asesores de una comisión y la presidencia de esa comisión, que sería lo natural, ¿no? Son personas profesionales, técnicos calificados, que deben contribuir, además no con el presidente, sino con toda la comisión, ¿no es cierto? Ahora, después de Urtecho, ¿no ha habido otros casos? ¿No se descubrió otro personaje que también insinuaron que también hacía lo mismo? Sí, hay un caso de un congresista que ha aplicado una técnica de hacer que sus empleados hagan préstamos. Sí. Y es de la bancada de Acción Popular Frente Amplio. Y ese es un tema que está en ética y que va a pasar a la subcomisión. Y me reservo el derecho de opinar porque voy a tener una posición en la subcomisión que le he sostenido. Pero parece un mecanismo también turbio para apropiarse del dinero. Vamos a hacer una pausa, escuchamos los titulares y volvemos en las 5 de las 7. Ya regresamos. RPP Televisión. La noticia, 24 horas al día. Dar una noticia primero que los demás es una gran responsabilidad. Hay que compartirla con claridad, respeto y valorando su contenido. Armando Canchanya, la experiencia hace noticia. RPP Televisión, señal de futuro. Tenemos a esta hora información en vivo desde la presidencia del Consejo de Ministros. El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, está dando declaraciones a la prensa. Escuchemos. Adelante, Julio, te escuchamos. No en cuanto a su industrialización, sino a las generaciones futuras de nuestros jóvenes de la macroregión. A continuación tiene la palabra el presidente de Petroperú, Héctor Reyes Cruz.
Bien, gracias. Desde Palacio de Gobierno, haciendo un alto al Consejo de Ministros, en estos momentos se dirige a los medios de comunicación el presidente de Petroperú, Héctor Reyes Cruz, quien se encuentra acompañado por varios ministros de Estado, en donde se ha anunciado la aprobación por parte del Consejo de Ministros de un proyecto de ley que declara de necesidad pública e interés nacional la modernización de la refinería de Talara en la región Piura. Escuchemos en estos momentos al titular de Petroperú, Héctor Reyes. Y la construcción de una nueva refinería en Talara. La nueva refinería va a componer de nuevas instalaciones industriales. Son como 9 plantas industriales más plantas auxiliares que suman como 15 plantas nuevas de la refinería Talara. Las plantas que están actualmente operando van a quedar fuera de servicio. Por eso decimos, el proyecto es de la nueva refinería de Talara. En esta refinería vamos a desulfurizar los combustibles, vamos a retirar el contenido de azufre y hacer combustibles más amigables, más al ambiente y al mejoramiento de la salud de todos los peruanos. También vamos a obtener gasolinas de alto octanaje, por supuesto desulfurizadas. Vamos a procesar, como ya dijo el ministro Merino, crudos más pesados, porque el diseño de la refinería está para procesar crudos pesados con crudos livianos. También vamos a tener la inversión del capital privado en estas plantas industriales. Bien, entonces son las palabras del presidente de Petroperú, Héctor Reyes, quien junto al presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, y los titulares de Energía y Minas, de Economía, del Ambiente y de Salud, ofrecen una conferencia de prensa donde se anuncia pues justamente este proyecto de ley aprobado en sesión de Consejo de Ministros número 173, donde se aprueba justamente la necesidad de que se modernice la refinería de Talara en la región Piura. Con más detalles retornamos. Adelante, estudios. Muchas gracias, Julio, por esta información. Estaremos pendientes de este tema. Los dejamos con más de las 5 de las 7. Bueno, el Instituto Integración ha realizado una encuesta que da resultados no sorprendentes, porque ya sabemos cuáles son los problemas que los ciudadanos en el Perú consideramos prioritarios. Pero en este caso, la mayoría de los peruanos cree que el gobierno tiene grandes retos que resolver, y el primero, versus las encuestas cotidianas, no es la seguridad ciudadana, sino la educación. La gran preocupación del pueblo en el Perú es la calidad de la educación que reciben sus hijos. Tenemos algunos cuadros que quizá faciliten tanto a nuestros invitados como a los televidentes entender de qué se trata. El 69% cree que el área que el gobierno tiene que priorizar es educación. El 62% va a salud y el 55% a seguridad ciudadana. Justicia, que ahora está, en fin, paralizada por la huelga y los reclamos de los magistrados, 30%. Entonces, ahí tenemos 4 áreas de trabajo fundamentales. Luego viene agua y desagüe, que es alto para los momentos que están defensa y seguridad nacional, carreteras y obras viales, cultura y deporte, programas sociales. Está muy bajo, quizá no porque la gente no piense que son claves, sino porque siente que son áreas que están siendo relativamente bien atendidas. Y transporte público, que yo creo que debería estar más alto, pero en fin, 9%. Bueno, pero está funcionando el metropolitano, no, esa es una encuesta, eléctrico, la encuesta de integración, análisis y comunicación es una encuesta nacional. Y quizá los limeños, aunque también los chiclayanos y los trujillanos sufren problemas serios de congestión en transporte, pero en fin, ese es el último tema. Educación, salud, seguridad son los desafíos que la gente le pide al gobierno que llame. Bueno, yo creo que el que educación hoy día sea la prioridad de los peruanos en la solución de sus problemas estructurales tiene mucho que ver con temas coyunturales, pero también de fondo.
Yo creo que el lado positivo es que los peruanos comenzamos a entender que la única posibilidad de darle sostenibilidad a este modelo, que impulsa el crecimiento, el progreso social, que genera inversiones, empleo, es con una mejor calidad de la educación. Ahora, Javier, a este y a cualquier otro, ¿ah? Exacto. O sea, un país no avanza bajo ningún modelo. A mí me parece sin que gente esa poco percepción educada. hay que verla de ese lado positivo. El otro es lamentar el poco avance que se había hecho, por ejemplo, en la prueba PISA del 2009, estuvimos en el 63º lugar, ahora hemos vuelto al 65. Tú dijiste ahora que el presupuesto de educación ha sido ostensiblemente mejorado, pero lamentablemente hemos dejado de gastar 4.000 millones de soles en el sector de educación. Le hemos entregado nuevamente el control de la educación al SUTE. Cuando hemos pasado esos 180.000 maestros de la ley del profesorado, lo hemos pasado automáticamente a la nueva ley de la carrera magisterial, lo que hemos hecho es, sin concurso público, sin la evaluación meritocrática, lo hemos puesto en igualdad de aquellos 55.000 maestros que en base a su mérito se habían incorporado a las nuevas escalas remunerativas y a los nuevos niveles de carrera que ofrecía la nueva carrera magisterial. Lamentablemente en eso hemos retrocedido y mira lo que está pasando. Y también en términos salariales se ha avanzado poco o nada en poner Sí, pero va a ser... Pero quizá solamente, porque yo estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir, simplemente señalar que en este caso la falta de ejecución presupuestal no se denuncia por parte de la oposición, sino que el propio ministro reconoce que han gastado casi el 95% de su presupuesto en gastos corrientes, es decir, en pagos, pero ni el 60% en lo que es inversión. Pero además, Guido, quiero decir algo. La falta de gestión, y ojalá que el nuevo ministro, al que le deseamos suerte, que haga una buena gestión, en este fracasado concurso de directores, donde se ha puesto el mundo al revés, pero los directores que han ganado por concurso público, se les ha dejado sin efecto su nombramiento y se ha sometido a un concurso. Este concurso ha fracasado, y ha fracasado porque la implementación del concurso colapsó. ¿Sabes cuánto hemos perdido? 14 millones de soles. ¿Quién responde por eso? Entonces, es un tema de gestión. Es un tema de gestión y creo que hay que encarar nuevamente este desafío, este triste resultado que hemos tenido de la prueba PISA debe llevarnos a una reflexión y ver este tema de la educación como una política de Estado prioritaria que le va a dar sostenibilidad al crecimiento y al progreso social en el país, ¿no? Y yo creo que o sea, es verdad que se invierte más dinero, pero en realidad en relación al porcentaje de PBI sigue siendo ínfimo, ¿no es cierto? En el Perú se invierte, de acuerdo con los índices, 2.7% del PBI en educación. Finlandia tiene, que está en el puesto 3 en la prueba PISA, 6.8. Nueva Zelanda, 7.2. O sea, Chile nomás. Chile nomás, exacto. En la región es muchísimo más alto, está alrededor de 4 o 5% en la inversión, ¿no? Y nosotros tenemos una política lograda en el Acuerdo Nacional que dice que debemos llegar al 6%. Y esa es una política que se aprobó, me parece, el año 2002. 2001. Que además a nadie le puede parecer mal, ¿no? O sea, entonces nadie dice que mañana pongamos el 6%, pero podríamos haber ido avanzando en esa dirección y no se ha hecho, ¿no? Bueno, educación, salud, seguridad ciudadana, creo que es todo lo que los peruanos pediríamos en una economía que tiene 23 años de crecimiento. No, entonces, digamos, ya es momento en y además que... cualquier familia quiere que su hijo esté bien educado, que esté sano y que esté seguro. Y que ¿no? pueda pasear por la calle sin que te asalten, sin que te roben. O sea, ahora... Además, perdóname, Miguel, esos son los compromisos básicos de cualquier sociedad. De cualquier sociedad. Sí, exactamente. Pero además se encarga a la familia, pero de eso se tiene que encargar el Estado. Bueno, pero yo sí reconozco que en el gobierno, digamos, en García II, no en García I, sino en García II, sí hubo una preocupación por la educación y se hicieron un montón de hospitales. Eso sí lo reconozco. Pero yo creo que pudieron ser más ambiciosos. De repente, cuando haya García III y vuelva a ocupar un cargo expectante en el García III, hagamos la reforma de fondo. Yo creo que Alan García, en su segundo periodo, se chupó en hacer reformas. ¿A qué te refieres con la reforma de fondo? Porque, a ver, en educación sí, con el ministro Chan se atrevieron a hacer pasar por el aro a los profesores para que den un examen y haya meritocracia, y a nivel nacional se premió a los profesores que con su esfuerzo pudieron llegar a mejores calificaciones, se les mejoró el sueldo. Entra esta administración
y parece que hubieran tenido un pacto con Patria Roja, SUTEP, puesto que se retrocedió todo lo que se avanzó en el gobierno de García. Entonces, 5 años de esfuerzo tirados por la borda. En el tema salud, no solamente tenemos un problema de hospitales para dar cobertura de salud, sino en el tema de salud tenemos un montón de temas de medicina preventiva que en realidad nos costaría un mínimo porcentaje invertir en prevención que irnos cuando ya está la persona enferma. Entonces, yo creo que, y seguridad ciudadana, yo creo que es el talón de Aquiles de este gobierno, puesto que yo recuerdo que el presidente se puso a la cabeza del Comité de Seguridad Ciudadana, que creo que citaron una sola vez. Una sola vez. Una sola vez, y de ahí, cuando ya se dieron cuenta que no podían manejar esto, se les desbordó y hemos tenido los ministros del Interior que hemos tenido. Como bien decíamos, estos 3 temas son los que mínimamente tiene que asegurar cualquier Estado moderno para que su sociedad viva en paz. Pero está claro que, reconociendo los avances del gobierno aprista con respecto a la ley del profesorado y tratando de mejorar la calidad del maestro, el problema no se agota ahí. O sea, si este gobierno no hubiera dado marcha atrás, hubiera faltado demasiado por hacer. Y hay una suerte como de maestro que no eleva su nivel, que el problema es más grave. Salen de universidades mal preparados para que se les tenga que estar capacitando a cada rato y se les capacita mal también. Patricia, la ley de reforma que dimos nosotros atacaba esa causa estructural de la crisis de la educación y establecía, por eso que cuando el SUTEP quiso parar la reforma, nosotros establecimos inclusive 2 evaluaciones a los profesores de aula, pero condicionadas a capacitación. El año 2011, cuando entra la ministra Salas, habían 180 millones de soles que se dejaron de gastar en capacitación a los maestros. La única posibilidad de ingresar a una evaluación a los maestros es que previamente los capacites. Claro. ¿Tú te imaginas que el Ministerio de Educación ahora haga una evaluación a los maestros y que 100.000 desaprueben? Vamos a ver si se van a poder enfrentar al SUTEP. Por eso es que establecimos el régimen meritocrático, o sea, lo pusimos como una alternativa. ¿Tú quieres seguir ahí? Quédate ahí. ¿No quieres concursar? ¿No quieres someterte a mérito? Quédate ahí. ¿Tú quieres someterte a una evaluación, a concurso público? Ingresaron 60.000 maestros. Y a esos que se someten a la evaluación y eventualmente a la capacitación, es a los que hay que irles incrementando el sueldo. Porque el sueldo de un maestro es una ridiculez. Pero aumentar a todos... Todo sistema homologado de remuneración, de verdad lo que premia es la incapacidad y la ineficiencia. Ahora, y yo simplemente para salir un ratito del tema y seguir con la encuesta de integración, solo el 2% de la población encuestada, que es una encuesta hecha a nivel nacional, piensa que el tema energético es un tema que debería abordar el gobierno. Me sorprende, porque el tema energético va a ser un tema crítico en los próximos años, en la medida en que sigamos creciendo como estamos creciendo. No hay grandes inversiones en hidroeléctricas y no hay un proceso de generar, acabamos de escuchar en los titulares a un funcionario hablar del combustible desulfurizado que se producirá una vez que la refinería de Talar. Pero no solo se trata de generar energía, sino generar energía limpia. Se realizará dentro de un año, exactamente, en diciembre del próximo año, la cumbre de cambio climático en el Perú. Va a ser el evento más importante, el evento internacional más importante que hayamos tenido en el Perú. 20.000 personas, entre funcionarios, especialistas, van a llegar a Lima. Y ahí quiere decir que todavía no tenemos conciencia de los verdaderos problemas y de los serios problemas que tiene la generación de energía. O quiere decir algo más terrible. Finalmente, como prendes la luz en tu casa y tienes luz, no estás mirando para adelante porque la educación está mal, porque la salud está mal, o sea, ni siquiera... Así es. La que más sobra genera, ¿no? Ya te parece una exquisitez preocuparte por la energía limpia a 20 años, ¿no? Si algo hay que agradecerle a Marco Arana, a Gregorio Santos, etcétera, es que si hubiera procedido Conga y otros proyectos mineros a tiempo, como estaban presupuestados, hubiéramos tenido un nudo gordiano energético. O sea, la cantidad de energía, la holgura en energía, hoy no es tanto como la que teníamos antes. Y si hubieran surgido esos proyectos, tendríamos que pagar ciertas partes del Perú.
No, o hubiéramos tenido que generar más energía. Puede, pero es que una hidroeléctrica ha huido para construirse es 8 a 10 años. Claro. Una hidroeléctrica, pero tú tienes otro mecanismo para generar. Sí. Hasta las olas del mar pueden generar energía. Bueno, vamos. Con recursos se hubiera, obviamente, cobertura. Los recursos que generaban esos proyectos. Bueno, pero te digo, el tema energético es un tema que tenemos que tener mucho cuidado. O sea, por eso el gobierno ha generado esta demanda para el supuesto gasoducto, pero han hecho 2 centrales térmicas de 500 megawatts cada uno y salió la licitación la semana pasada. Entonces, ahora el tema es que esa energía va a ser generada a diésel y funcionará a gas cuando llegue el gasoducto. Entonces ya verás que el sur del Perú, por ejemplo Tacna, la tarifa eléctrica que va a tener que pagar porque esa energía es generada por diésel. Tenemos que cortar, pero de todas maneras, interesante que el anuncio que se ha hecho en PCM sobre el proyecto para la modernización de Talara, por lo menos habrá que mirar con calma si eso va a resolver los problemas de energía. Qué bueno que has mencionado PCM porque en la pausa nos llamó Diana Arias Estela para comunicar a nombre de la presidencia del Consejo de Ministros que el señor Villafuerte no tiene ningún cargo público ni ninguna responsabilidad. Es un rumor que pasaba a la DIN, pero formalmente no tiene ningún cargo público. Cumplimos con el encargo de la CEPAL. Una pausa y volvemos. Bueno, en estas fiestas navideñas, en realidad, a diferencia de muchos otros años, podemos celebrar en grande y con la gran satisfacción de saber que el Perú está cada día mejor y más unido. Muchas felicidades. Gladys Duvalier se ganó el $1.000.000 de soles, pero no quiere que la reconozcan. Gana tú también con la cuenta premio del BCP. Tips de salud de Inca Pharma. Tomar vitaminas es esencial para tu cuerpo. Aumenta tu energía, mantiene sana la piel y previene enfermedades para conservar la salud. Las puedes encontrar en frutas y suplementos vitamínicos. Nancy Rey y Raúl se llevaron los 20.000 soles semanales y no quieren que los reconozcan. Cuenta premio del BCP. Tu talento es lo que te hace diferente. En la UPC te ayudamos a descubrirlo y potenciarlo. Exígete, innova, UPC. Cierre de inscripciones, 16 de diciembre. Movistar ha lanzado una promoción por Navidad para los que tienen un celular prepago y a continuación la lista de los que van a ganar. Los que no esperan a las 12 para abrir los regalos. A los que les dijeron, si te portas mal, Papá Noel no te va a traer nada. Este no es, ¿ah? Los que participan en promociones pero nunca ganan. ¿Y cómo no iban a ganar los grandes actores nacionales? Buena, campeón. Chapa tu Oscar, te lo mereces. ¿Y yo? Obvio, sigue leyendo nomás. ¿Y yo? Tranquilo, tú también. Adelante, Adolfo. Como ves, en esta promoción ganan todos los que tienen un celular prepago. Porque todas las recargas vienen con premio. Y mientras mayor sea tu recarga, más grande será tu premio. Movistar, compartida. La vida es más. Televisión, móviles y web. Una sola familia que te acompaña siempre. ¡Felices fiestas! Te desea RPP Noticias. Seguimos en las 5 de las 7 acá riéndonos en la pausa, no les vamos a contar de qué. Y nada, seguimos con la información y ahora nos toca analizar, después de esta conversación importantísima sobre educación,
tenemos las esperanzas puestas en el ministro Saavedra. La verdad que tiene un gran perfil de ministro y no sé si es demasiada presión para él, pero hay muchísimo por hacer y ya. Creo que... Bueno, y también tenemos las esperanzas puestas en el presidente del Consejo, ¿no? También, por supuesto que sí. César Villanueva ha demostrado durante su trayectoria una gran capacidad de concertación, de ejecución. Ahora está todavía moviéndose en estas aguas turbulentas del caso López Meneses. Esperemos que, en fin, a la tregua navideña le dé aires para arrancar el próximo año. Porque ha dicho una cosa importantísima, Patricia, y perdóname. Sí. ¿Tenemos declaraciones, creo? ¿Tenemos? ¿Sí? ¿O no? Ah, bueno, escuchemos. Si tenemos declaraciones de Villanueva, escuchémoslo a él. ¿Tenemos declaraciones? Sí hay. Escuchamos las declaraciones de Villanueva que vamos a comentar. ¿Hay fecha para eso? No hay fecha. Nosotros estamos ahorita concentrados en trabajar, ¿no? Y eso es una decisión con el presidente que en su momento él lo dirá. ¿Ya tiene al menos definido el número de carteras donde va a haber variantes? No es un tema que el presidente lo va a señalar en su momento, ¿no? Propuesta suya, imagino. Seguramente opina con todos, ¿no? Hace las consultas respectivas, pero es un tema que ahora no concentra todas nuestras energías. Cuando nos comprometemos a algo tenemos que cumplirlo, ¿no? Y si no lo cumplimos, pues nos ponemos a un costado, pero es la referencia para que toda la institucionalidad nacional asuma las metas y los compromisos que hemos establecido. En realidad, en una reunión con los presidentes regionales dijo: si no logro cumplir lo que he prometido, no me voy a quedar porque me importa un pito el cargo. Y esperemos que nadie saque de contexto las declaraciones. No es que el cargo en sí mismo le importa un pepino. Me importa un pito si es que no cumplo. Es decir, no sirvo no le para interesa cumplir las quedarse metas. por quedarse, digamos, ¿no? Le interesa quedarse para trabajar. ¿Va a poder hacerlo, Javier? Bueno, ¿Cuál es la expectativa? La verdad, gran expectativa. Yo creo que es un hombre de buenas intenciones, bien preparado, con mucha experiencia. Pero el factor perturbador de la señora Humala es devastador. Ha minimizado en estos más de 30 días que tiene al frente de la presidencia del Consejo de Ministros ese anuncio de la señora Humala de que va una señora y le pide cuándo baje el gas. O sea, reemplazando lo que es el mandato de la Constitución. El vocero del gobierno después del presidente es el primer ministro. Y la señora Humala, por su excesivo afán protagónico, hace que esta figura de un hombre que tiene buenas intenciones se relativice. Yo espero que, fíjate, ahora el presidente se ha reunido con los presidentes regionales en el norte para ver el tema de seguridad. Pero espero que se retome la agenda del diálogo, que él habló del diálogo, y ya a más de 30 días creo que se tienen que comenzar a ver cosas concretas. Lo que le dijimos en el debate de la investidura, necesita remozar su equipo, necesita no solamente energías de un nuevo equipo ministerial, sino nuevas ideas. Y no es porque yo quiera cuestionar, ese cargo es muy sensible y muy delicado, pero no sé si será su perfil, su conducta de ser un hombre dialogante, pero haber anunciado de que se va a hacer algunos relevos ministeriales y ahora decir por el momento no estamos viendo estas marchas y contramarchas, lo único que hacen es generar la percepción de que la señora Humala y su esposo tienen un control absoluto del gabinete. Pero no es una contramarcha, ¿no? Ha dicho... No hay fecha. No hay fecha. Porque cuando se le hizo la pregunta, él dijo, sí, vamos a oxigenar el gabinete. Guido, y te lo digo porque yo he estado en ese cargo. Y te digo, cuando tú haces una declaración de esa naturaleza y dices, vamos a oxigenar el gabinete, los sectores se paran. O sea, los funcionarios genera eso un abstencionismo. O sea, por eso yo me refiero a esa modesta experiencia, genera un abstencionismo. Cuando él dice, vamos a oxigenar, todo se comienza a parar para esperar que venga el nuevo. Y después que él diga, pero no, todavía no he conversado con el presidente, que más adelante. Entonces, esas marchas y contramarchas que a veces no se perciben, tienen un efecto en los procesos que necesita impulsar el gobierno, que tienen que ver mucho con el tema de las inversiones, y en los agentes que están pendientes de este tipo de posiciones que tiene el gobierno frente a temas sensibles como es el cambio de ministro, ¿no? En todo caso sería indispensable que se produzca esta oxigenación. Ojalá que para año nuevo. Antes de fin de año, digamos, ¿no? Sí, pero para todo efecto práctico, el Estado peruano para el 15 de diciembre y empezamos hacia la primera semana de enero.
Entonces yo creo que... En ese momento debería hacer el cambio. Puesto que sabemos que él tiene un gabinete prestado. O sea, él no ha llamado a Saavedra porque no lo conoce. Walter Albán dice que lo conoce de la Juventud Cristiana de hace más de 30 años. No sé, pero las declaraciones que dio, por ejemplo, Albán, cuando RPP lo entrevista esa mañana y él estaba subiéndose al avión en Washington para venir a Lima a jurar el cargo, él dice, he hablado con el presidente y él me ha asegurado que tengo todas las facilidades para mi trabajo. En ningún momento habló del premier. Entonces, eso me llama la atención. O sea, el señor Villanueva ha sido un buen presidente regional para San Martín. Ha logrado hacer muchas cosas para su departamento. Ha sido el departamento que en términos administrativos y de inversiones es de los que más ha avanzado. Ahora, mi pregunta era, y no es una crítica personal al señor, sino mi pregunta era, ante un problema que tenía el presidente de no tener un primer ministro con perfil propio, como era el señor Jiménez Mayor, y que necesitamos un nuevo gabinete con, digamos, más brío y de concertación nacional, me parece interesante traerme un presidente regional, pero yo estuve de viaje cuando sucede este cambio y me preguntan quién es el señor. Y entonces el señor es un presidente regional. ¿Tiene partido? No tiene un partido de presencia nacional. ¿Ha llevado sus técnicos a la PCM? No. O sea, alguno ha llevado, ¿no? Sí, pero digamos, pero no, él tiene una presencia regional, no tiene una presencia nacional. Se nos agota el tiempo, Miguel, y tenemos que ocuparnos del quinto tema, que rapidito. Ya está hecho el sorteo, ya sabemos cómo será el Mundial, que se inicia el próximo año y donde, por desgracia, estaremos ausentes una vez más. Y como no hay tiempo para analizar los 8 grupos, mencionar que el grupo B, en mi opinión modestísima, es el grupo de la muerte. España, Holanda, es decir, los 2 finalistas del último mundial, Chile y Australia. Y el grupo Monse es el grupo H, ¿no? Bélgica, Argelia, Rusia, Corea del Sur. Pero yo lo único que quiero preguntarles es, a ustedes como buenos aficionados, ¿quién? A ver, animémonos hoy día. Bueno, a 6 de diciembre. Con la nostalgia de que no estemos más de 30 años, de los 6 equipos de América Latina, hay 4 que están encabezando. No está Chile, están cabeza de serie. Y yo sí creo que Argentina y Brasil van a hacer una performance. Yo creo que la Copa del Mundo se queda en América. Yo apuesto por un equipo joven, como apuesto por los jóvenes también en el Perú. Sí. Holanda. No lo vamos a ir. Holanda, van a ver ustedes. Va a ser muy difícil que en América Holanda Latina, ya se quedó 3 veces. No pintan en América Latina. Mucho calor. Brasil es, además no se sienten... Brasil es naturalmente favorito, aunque... Pero por favor, ¿por qué se sienten tan alejados de Brasil? Tenemos un poco más, vamos a ser parte de Brasil. O sea que vamos a ser campeones mundiales. Y Uruguay, que hizo una magnífica campaña en el mundial anterior, ya llega mal, ¿no? Perdóname, yo Uruguay no lo descartaría tan fácil. Tiene buena planilla de jugadores. Son guapos sus jugadores. Las mujeres hacemos otro ranking del mundial. Ya les contamos otro día. Es otro sorteo que hay que hacer. ¿Te gusta la cabellera de Cavani? Bueno, muchas gracias, Javier. O que tiene camisa celeste. Hemos tenido un estupendo programa de fin de semana. Tenemos que despedirnos rápidamente para dejarlos en compañía de Mariela Balbi y Armando Canchaya. Un feliz fin de semana para ustedes, amigos. Gracias.